Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este nuevo CMP Live. El día de hoy con el tema de intrusismo en pandemia a cargo del Comité de Lucha contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina. Soy la doctora Milagros Sánchez Torrejón, soy médico ginecobstetra y actualmente presido el Comité de Lucha contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina del Colegio Médico del Perú, conjuntamente con 10 integrantes, como lo vamos a ver más adelante. Así que quiero agradecer al Colegio Médico por esta oportunidad y también agradecer a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Pedro Arango Chante, quien es médico ginecobstetra, asistente del Hospital de Vitarte, quien nos va a dar un importante testimonio de esta lucha contra el ejercicio ilegal de la medicina. Así que quiero agradecer a todos aquellos que se están uniendo en esta transmisión en vivo. Van a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas durante esta transmisión. Hay un chat a través del Facebook Live del Colegio Médico, y si tuvieran alguna otra pregunta lo pueden dejar en el mismo chat para luego poderles contestar directamente esto. Muy bien. ¿Por qué hemos elegido este tema? En realidad estamos cumpliendo un año en el funcionamiento de este comité, pero que se ha ido regularizando en el transcurso del año. Digo regularizando porque en este año la situación de pandemia ha hecho que todo marche diferente, y sin embargo es importante saber lo que estamos haciendo, pero sobre todo convocar a la comunidad médica y a la población en general para que se una en esta lucha por detener y tal vez eliminar el tema del ejercicio ilegal de la medicina. En lugar, empezar esta ponencia definiendo lo que es el ejercicio ilegal de la medicina como el ejercicio de la profesión médica por personas que sin título o autorización, o aún teniendo los títulos, se exceden lo que esto les delimita para ejercer la medicina, ya sea realizando exámenes diagnósticos, prescribiendo o aplicando tratamientos con el fin de combatir enfermedades. Esta actividad puede ser realizada por otros profesionales de la salud, estudiantes de medicina y también por no profesionales. Es por ello que el Código Penal peruano, en su artículo 290, tipifica como delito, y lo dice, que el que con falso título o el titulado que sin reunir los requisitos legales ejerce profesión que lo requiera, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Es con esta definición contemplado en nuestro Código Penal peruano que el Colegio Médico, a partir de esta gestión, decide poner en práctica lo que sus estatutos y su reglamento lo permiten. Y va a partir del artículo 20 del Estatuto del Colegio Médico, que considera quiénes son los órganos asesores del Consejo Nacional. Están los comités permanentes, los comités transitorios y las comisiones locales. Asimismo, el artículo 63 del reglamento del Colegio Médico dice que los comités asesores permanentes son aquellos cuya actividad está relacionada con los fines y atribuciones del Colegio Médico del Perú señalados en la ley, el estatuto y el reglamento. Entonces, un comité permanente, según el artículo 7.2, indica que son atribuciones del Colegio Médico detectar, perseguir el ejercicio ilegal de la medicina y denunciarlo a las autoridades correspondientes. En el artículo 5 del reglamento dice que son competencias del Colegio Médico denunciar ante el Ministerio Público o las autoridades policiales, en su caso, cuando se conozca del ejercicio ilegal de la medicina, aquello que sin contar con el título correspondiente y la matrícula en el Colegio Médico, o cuando no se haya obtenido la autorización respectiva, ya sea temporal
general del Colegio Médico. Es así entonces que a través de la resolución 081 del Consejo Nacional del Colegio Médico en el año 2020 se conforma el Comité Asesor Permanente de Lucha contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina, porque anteriormente, como ustedes recuerdan, era un comité transitorio, ¿no?, que estaba dentro de cada consejo regional y no tenía el carácter de comité permanente. Esto lo va a dar la posibilidad probablemente de contar con un cierto presupuesto para el financiamiento de algunas actividades. Pero tengamos en cuenta que este año ha sido definitivamente un año muy atípico. Atravesamos una situación de pandemia, una situación de emergencia sanitaria que obviamente que la fuerza, el presupuesto, la energía está abocado, del Colegio Médico está abocado a poder salvar el mayor número de médicos, a poder ofrecerles la posibilidad de recuperar su salud y también, ¿por qué no?, de apoyar a las familias que van a quedar huérfanas muchas veces, ¿no? Volviendo entonces al tema del Comité de Lucha contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina, que por sus siglas nosotros lo llamamos el UCEIM. ¿Cuál es el objetivo principal de este plan de trabajo que se ha presentado al Consejo Nacional? Contribuir a contrarrestar la expansión del ejercicio ilegal de medicina en nuestro país desde el Colegio Médico. Para ello tenemos 3 objetivos específicos. En primer lugar está comprometer a las autoridades competentes, a la comunidad médica y a la población en general en la lucha contra el ejercicio ilegal de la medicina. El segundo objetivo específico es proponer una acción legal efectiva contra el avance del ejercicio ilegal de la medicina. Y tercero, proponer un nuevo marco normativo, tanto en los órganos respectivos que tienen relación con esto, llámese Ministerio de Salud, la Universidad, SUNEDU, CINEACE, entre otros actores. Y así entonces tenemos en nuestro plan de trabajo una de las actividades en este primer objetivo específico es sensibilizar a la comunidad médica sobre la necesidad de la unidad gremial en defensa del acto médico, porque en realidad no es solo el problema de cierta especialidad, llámese ginecobstetricia, llámese rehabilitación, no, aquí lo que está en defensa es el acto médico y por lo tanto todos tenemos que estar comprometidos en esa lucha. Así tenemos, por ejemplo, hay otras actividades que por la premura del tiempo no me voy a detener, pero sí voy a mencionar algunas de los que ya se ha ido realizando. Entre ellas, convocar la participación de las diferentes sociedades científicas para que podamos en conjunto hacer frente a este gran problema que tenemos, como es el ejercicio ilegal de la medicina, porque al fin y al cabo este es un problema de salud pública, porque no solamente está comprometido el acto médico, sino también la salud y la vida de la población. Mucho más en esta situación de pandemia, donde muchos de los establecimientos de salud se han visto cerrados, disminuido en su oferta de servicio y por lo tanto la gente recurre a los servicios privados o particulares, va confiada de que va a ser atendida por el personal idóneo. Sin embargo, no necesariamente es un personal médico, no necesariamente está capacitado para brindar las atenciones que las refieren. Es decir, estamos frente a un riesgo que pone a las personas en su salud y en su vida. Y así nosotros empezamos, por ejemplo, a tener reuniones presenciales al principio con las jefaturas de departamento, con las sociedades científicas. Lamentablemente, después de la pandemia, esto se transformó en reuniones virtuales. Así hemos tenido reunión con la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación en su presidencia. ¿Para qué? Para comprometer, porque hay un problema muy, muy particular que lo vamos a ver más adelante, pero principalmente, ¿por qué? Porque ellos nos pedían el apoyo para que el resto de especialidades, llámese por ejemplo neumología, cardiología, entre otras, por ejemplo,
pudieran trasladar sus necesidades de rehabilitación cardiorrespiratoria e integral de los pacientes con COVID hacia la especialidad de medicina de rehabilitación, para poder brindar una rehabilitación integral, como se dice, ¿no? Es decir, no solamente se convocara o se hicieran las interconsultas a tecnólogos que participan en la como fisioterapistas, sino que a través de la especialidad de medicina de rehabilitación, porque solo así podemos ver de una forma integral todas las necesidades que va a tener un paciente con COVID. Del mismo modo, también hace poco hemos tenido una reunión con altas autoridades, tanto del Ministerio de Salud como de la universidad, como de ASPEFAM, para ver cómo este problema empieza mucho antes, no solamente a nivel ya de los profesionales, sino mucho antes en la universidad, en el pregrado y, por qué no decirlo, en el posgrado también. Entonces, pero como les decía, que esta situación de pandemia ha hecho que muchos de nuestros documentos, muchas de nuestras normas tengan que ser transitoriamente avasalladas o tengan que ser adaptadas a la situación. Así, por ejemplo, en agosto del 2020, lo voy a poner a raíz de, se emitió el decreto de urgencia 090 publicado en el Diario El Peruano, donde se menciona que los colegios nacionales y extranjeros no colegiados que los médicos nacionales y extranjeros no colegiados podrán ser contratados en la crisis sanitaria. Obviamente que esto es una primera cosa que nos llamó muchísimo la atención, pero en ese ánimo de colaboración y de necesidad que tenía la población, se tuvo que exigir que por lo menos se conociera este listado y se tuviera que dar un permiso temporal para poder realizar el ejercicio de la profesión dentro del territorio nacional. Lamentablemente todos sabemos el resultado que tuvieron la contratación de estos médicos cubanos, por ejemplo, ¿no? Porque el problema de recursos humanos no es solo en esta crisis. El problema se viene arrastrando muchísimos años atrás, solo que en esta crisis todo se ha visto desnudado, todo se ha visto magnificado, ¿no? De igual modo hemos hecho diferentes operativos. Aquí quiero resaltar el apoyo que hemos tenido de la Policía Nacional, porque gracias a ellos hemos podido establecer operativos en los que se han encontrado otros profesionales de la salud utilizando el sello, utilizando el nombre, utilizando el registro de colegiatura de profesionales médicos y fungiendo ser médicos y realizando actividades propias de la medicina, ¿no? Y por eso en el mes de marzo, en el mes de agosto y septiembre hemos tenido diferentes operativos. En este caso hemos encontrado a profesionales, tecnólogos, obstetrices que utilizaban el sello de otras personas para firmar ya sea informes médicos, informes de procedimientos, llámese ecografía, llámese radiografías. Y también hemos tenido estudiantes de medicina, por qué no decirlo, que fungían de médicos en cirugía plástica, realizaban procedimientos estéticos, y todos ellos han tenido que, se ha actuado de oficio, ya sea el colegio médico como la policía, porque definitivamente la población no puede ser víctima de esta gente inescrupulosa, ¿no? El último que hemos tenido ha sido en el mes de diciembre, ¿no? Con la clausura de determinados centros médicos, donde se encontró también que se utilizaba el sello de una doctora que se encontraba en el extranjero hace muchos años realizando otro tipo de actividad, y que otro personal, profesionales no médicos, entre ellos una licenciada en obstetricia, firmaba las ecografías con el nombre de dicha profesional, ¿no? Quien desde España nos hizo llegar la denuncia, por lo cual se hizo evidente hacia la policía y se encontró en flagancia a estos falsos médicos que ejercían en este centro médico, que así lo llaman, centro médico obstétrico, ¿no?
Y el último que hemos tenido hace poco, a raíz de esta, como decía, de esta pandemia, la gente desesperada busca la ayuda de determinados profesionales, los cuales no necesariamente tienen las competencias, menos para tratar un problema como es COVID-19, como es esta enfermedad en la que hay un proceso de afectación multisistémica, o sea, múltiples órganos. Por lo tanto, solo el médico puede tener la capacidad de hacer una unidad clínica para poder dar el mejor tratamiento a estos pacientes. Sin embargo, encontramos que licenciados de enfermería, paramédicos, tecnólogos, licenciados en obstetricia, entre otros, hacen mal uso y, como lo vamos a ver más adelante, y promocionan y hasta publicidad engañosa para ofrecer estos servicios. El domingo 14, en este programa televisivo, se nos entrevistó justamente para poder decir qué es lo que deben hacer las personas cuando sospechan que no sea un médico realmente el que les está atendiendo. Lo primero que debo decir es que toda persona tiene derecho a saber quién le está realizando el acto médico. Y toda persona tiene el derecho de conocer los datos de ese médico, es decir, su nombre completo, su registro en el colegio médico y, ¿por qué no?, su especialidad y su registro nacional de especialista, para poder identificarlo. Para eso el colegio médico tiene un aplicativo, ¿no? Tiene dentro de su página web, tiene una página dedicada a Conoce tu Médico, y ahí le voy a pedir a nuestro manager que ponga el link, sí, en el chat, para que ya que tenemos médicos y tenemos población en general, pueda ingresar a esta página que dice Conoce tu Médico, donde puede poner los datos de su nombre, su apellido, su colegio médico, si tuviera, y va a poder identificar incluso qué especialidad tiene. De no estar registrado, de no ser médico, definitivamente no lo va a encontrar. Entonces, esa es la primera cosa que debe hacer toda persona cuando desea conocer a su médico, y para sentirse mucho más segura de que está siendo atendida por un médico o por un especialista en medicina, ¿no? Así nosotros también, como comité, hemos abierto algunos canales de denuncia. Una vez que se identifica que no es un médico o que está realizando actividades también no correspondientes a su especialidad, es importante denunciarlo, porque nosotros no podemos actuar solamente por presunción, si no tenemos alguna prueba, si no tenemos alguien que nos haga llegar la situación en la que está padeciendo este caso, ¿no? Y así hemos abierto canales a través del WhatsApp, a través del Telegram, a través del correo electrónico. Tenemos el denuncias.conalucein@cmp.org.pe, y si ustedes ingresan también al link que les están poniendo en el chat, ¿no?, van a encontrar también que hay un formato digital como el que estoy mostrando acá, donde pueden llenar, no necesariamente, si desean se pueden identificar, pueden poner un seudónimo con el cual les podremos identificar para que puedan hacer la denuncia respectiva, ¿no? Si ustedes tuvieran alguna prueba adicional como fotografía, como informe médico, ojalá pueda ser el original, porque con eso nosotros podemos actuar. Entonces, esto es muy importante decirlo, y es muy importante que la población lo sepa, porque no se puede actuar si no hay alguien que denuncie. Y el colegio médico se compromete en hacer el seguimiento de estos casos, tal como lo vamos a ver más adelante con nuestro invitado. Pero hasta aquí es todo lo que concierne a el accionar y cuáles serían esos canales de denuncia frente a casos de ejercicio ilegal de la medicina. Pero como también tenemos en nuestro público oyente a muchos de nuestros colegas, es importante también hacer una pequeña revisión de lo que significan las competencias y la formación
formación profesional, es decir, cuáles son los actores que participan para esto. De hecho, todos conocemos la ley universitaria que le da cierta autonomía a las universidades porque su objetivo es normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Pero tenemos un órgano regulador que es la SUNEDU, que es responsable del licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. Asimismo, tenemos al CINEACE, quien garantiza a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad y que los trabajadores estén altamente calificados para la labor que realizan. Y finalmente, los colegios profesionales, que juegan un rol muy importante en lo que es la certificación de las competencias. Pero la certificación de competencias que la universidad las ha dado, no aquellas las que se me ocurre. No puedo estudiar una determinada carrera, pero no voy a tener competencias en otras que fue ajena. Entonces, por eso que si ustedes revisan la página web del CINEACE, van a poder encontrar cuáles son esas normas de competencia que son certificadas, ya sea para el médico cirujano, para la licenciada en obstetricia, como para el tecnólogo médico, y van a ustedes poder determinar cuáles son y cuáles no están certificadas, y por lo tanto frente a eso están haciendo un ejercicio ilegal. Porque de hecho hay otro actor que ha sido uno de los que más ha influido para que este ejercicio ilegal de la medicina se propague desenfrenadamente, como ha sucedido con muchas otras leyes. Y aquí me voy a detener para poder mencionar, por ejemplo, cuál es ese marco legal que promueve el ejercicio ilegal de medicina en obstetricia y ginecología. Hay una ley, la ley 23346, que reconoce a la carrera de obstetricia como profesión médica. Es cierto, esta ley se dio ¿para qué? Para poder tener ciertos beneficios, llámese beneficios remunerativos en relación cuando se comparaba con el grupo médico, es decir, para lo que son el pago de guardias, para lo que son los sueldos, tener un comparativo, pero no para querer con eso llamarse médico. Definitivamente, quien no estudia medicina no puede ser médico. Sin embargo, cuando ustedes ven, ellas dicen llamarse profesión médica, pero lo cual no significa, y como les repito, es solo para el ámbito remunerativo y para ciertos beneficios sociales que se pueden dar, o laborales, no así para ejercer como médicos. En segundo lugar, la ley 28686, que crea el Colegio de Obstetras. Es cierto, a través de una acción de amparo con el Tribunal Constitucional, lograron que el colegio profesional se denominara Colegio de Obstetras del Perú. Pero no se ha modificado la denominación de la profesión. Siguen llamándose obstetriz o licenciada en obstetricia, como son los títulos que se emite por la universidad. Tal es así que la ley 27853, que es la ley del trabajo de la obstetriz, sigue vigente. Entonces mal hacemos en llamarles obstetras, porque no son obstetras, son porque el término obstetra corresponde al médico especialista. Lo que se tiene que seguir manteniendo la denominación de obstetriz o licenciada en obstetricia, que es lo correcto llamarlos, ¿no? Entonces, frente a esto tenemos varios problemas, y que el ente regulador, que es el Ministerio de Salud, incluso ha incurrido en una falta al cambiar la denominación de obstetriz a obstetra en el clasificador de cargos, ¿no? Esto es irregular porque no hay ningún amparo legal
para esta modificación, ya que la denominación de la profesión no se ha efectuado, no está reconocida por ninguna ley, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Por lo tanto, es importante que esto se conozca en todos los ámbitos y que los médicos conozcamos que este término sigue siendo de licenciada en obstetricia. Por lo tanto, sus competencias siguen siendo las mismas. No es la competencia de un obstetra, de un médico gineco-obstetra, como son los que nos denominamos y los que hacemos especialidad después de 7 años de educación, 1 año de internado, 1 año de serum y luego de 3 años de especialidad, ¿no? Y sin embargo, miren, pues vemos que el Ministerio de Salud definitivamente, a pesar que ha emitido diferentes conclusiones en relación con las competencias de las licenciadas en obstetricia, por ejemplo, en el año 2016, que dice: las profesionales obstetras no cuentan con las competencias técnicas para realizar ecografías abdominales o ecografías obstétricas. Sin embargo, organizan cursos, tienen grupos o asociaciones de obstetras ecografistas, ¿no? Entonces, hacemos caso omiso a lo que dice el ente rector, ¿no? Miren ustedes, ahí está, en el año 2018, nuevamente otro informe del Ministerio de Salud, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, donde dice: se concluye que el procedimiento obstétrico reconoce explícitamente como profesionales responsables de su realización al médico cirujano calificado y al médico gineco-obstetra. Asimismo, el marco normativo legal no autoriza al profesional obstetra a realizar ecografías. Y sin embargo, miren ustedes aquí la obstetriz realizando, hasta presidiendo y conformando una sociedad peruana de ecografistas obstetras para la salud de la mujer. O sea, ya no solamente el área de obstetricia, sino también todo lo que es salud de la mujer. Hablemos de ginecología, hablamos de infertilidad, hablamos de qué, de neoplasias, de cáncer, etcétera, etcétera. Del mismo modo, en el tema de los procedimientos, en el año 2019 trabajamos mucho para modificar la directiva sanitaria para la prevención del cáncer del cuello uterino mediante la detección temprana y tratamiento de lesiones premalignas, incluyendo carcinoma in situ. Porque aquí, una de las cosas, en la anterior norma, la colposcopía la realizaba cualquier personal, según decía la norma. Y definitivamente la colposcopía, al igual que la biopsia, al igual que la crioterapia, es un procedimiento médico, exclusivamente por el especialista o por el médico cirujano general con capacitación por el Ministerio de Salud, el único que puede realizar, porque como procedimiento médico tiene sus riesgos, tiene también sus consecuencias, por lo tanto es el único que puede responsabilizarse por realizar este procedimiento. Sin embargo, sabemos y conocemos de muchas de las licenciadas en obstetricia que siguen realizándolo, haciendo caso omiso a la norma del Ministerio de Salud. Y llegamos también a los mismos colegios profesionales cuando autoriza, miren ustedes, aquí dice, recomendaciones en el manejo de gestantes y puérperas con coronavirus. ¿Es que acaso las gestantes o puérperas con coronavirus no son de altísimo riesgo? ¿Es que acaso una licenciada en obstetricia puede manejar estos casos? Definitivamente no. Y el colegio profesional no debería permitir este tipo de capacitaciones, porque les creamos una falsa seguridad y es el paciente quien sufre las consecuencias. Ni qué decir, obviamente, de técnicas invasivas. Miren ustedes,
técnica de diagnóstico prenatal invasiva, amniocentesis, cordocentesis, cuando la licenciada en obstetricia está capacitada para el manejo del embarazo, parto y puerperio en condiciones fisiológicas normales, no aquellas que estén, menos en procedimientos de altísimo riesgo. Miren cómo entonces engañamos a la población, engañamos a la gente, porque estos procedimientos jamás los van a realizar dentro de una institución como puede ser el Ministerio de Salud, como puede ser de Salud, lo van a realizar fuera, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población, pero de las mujeres en particular. Y aquí solamente para mencionar dos hechos que fueron justamente antes de empezar la pandemia, ¿no? El tema de la atención de la cesárea. La cesárea como procedimiento quirúrgico. El Ministerio emite tiene una norma donde dice todas las atenciones en las gestantes durante el parto o el puerperio complicado son competencia y responsabilidad específica del profesional médico, gineco, obstetra o médico cirujano, aún en los procesos no contemplados normativamente. Los y las licenciadas en obstetricia cumplen su función de acuerdo a su perfil profesional, limitadas a la atención del embarazo, del parto y del puerperio normales. Las y los licenciados en enfermería ejercen su función de acuerdo a su perfil profesional, circunscrito a brindar los cuidados del puerperio postquirúrgico. Es decir, la cesárea es un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, ¿quién hace después el apoyo? ¿Quién es el apoyo? ¿O quién recibe las indicaciones del médico especialista? ¿Quiénes son? Simplemente son las licenciadas en enfermería, por ser un procedimiento quirúrgico, ¿no? Sin embargo, el mismo ministerio después la marcha atrás, desdice y pone en una situación de conflicto entre ambos grupos profesionales. Porque les decía, es necesario tener en cuenta que las universidades también engañan mucho a sus ávidos alumnos y les ofrecen competencias o especialidades, segundas especialidades en donde no les corresponde. Bien, este es un ejemplo, ¿no? Aquí el Colegio de Obstetras del Perú dice: certifica que la obstetra Suárez Falle Silvia Paola tiene el título de segunda especialidad en salud del niño y el adolescente. O sea, estudiaste obstetricia, pero ahora ya eres especialista en salud del niño y el adolescente. Miren, ¿no? De pronto ya te convertiste probablemente competencia del pediatra, ¿no? Esto solo se puede dar en nuestro país y bajo la mirada de muchas de las autoridades que tienen que velar porque esta situación no se presente, ¿no? Llámese SUNEDU, llámese INEACE, llámese Ministerio de Salud y la universidad de preferencia. Porque también hay una publicidad engañosa. Miren ustedes, aquí dice: la especialidad del obstetra es una promoción a esta carrera profesional. La especialidad de la obstetra, no hay especialidad de la obstetra, ¿no? Es la profesión de obstetricia, ¿no? Ha ido evolucionando con el paso del tiempo, a tal punto que su labor no solo se focaliza en el nacimiento de un bebé, sino también en intervenir quirúrgicamente durante la etapa del embarazo. ¿De cuándo acá las licenciadas en obstetricia tienen capacidad de hacer intervenciones quirúrgicas? Definitivamente esta es una publicidad engañosa que ofrece esta universidad, ¿no? Porque no realizan tal procedimientos. Y se ha acuñado un término que algunas instituciones así las permiten, ¿no? Aquí esta se llama esta es la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, una licenciada en obstetricia que se cataloga como médico obstetra. No existe el término médico obstetra. Lo que existe es el médico especialista en ginecología y obstetricia. Las licenciadas en obstetricia se hacen llamar así, pero no es lo correcto porque no son médicos. Y miren de qué van a hablar: cáncer de mama. O van a ser
salud fetal. Estas son actividades de altísima especialización que ni siquiera al hacer ginecobstetricia todos podemos hacer evaluación de la salud fetal. No todos, porque hay una necesidad de subespecialización en esa área que es la medicina fetal. Pero para ellos parece que esto no hay límites, tanto así que esto es de su última página web, hace poquito, 1 de febrero, solicitando al Estado inclusión de obstetras en las unidades de cuidados intensivos. ¿Se imaginan ustedes alguien que no ha sido capacitada para eso, que esté ahí? Porque esos términos, tanto de obstetra como de obstetra y médico obstetra, confunde mucho a la población. Y por qué no decirlo a la prensa misma. Hace poco salió un reportaje de un hecho muy vergonzoso, abominable, como es el haber procedido con violencia sexual frente a una paciente en el consultorio de un licenciado en obstetricia. Pero el primer título que arroja dice médico ultrajó a paciente en consulta. Luego cambian obstetra ultrajó a paciente en obstetricia, cuando en el fondo lo que es un licenciado en obstetricia. No se confunda. Y eso es importante. A partir de ese tema hemos visto la necesidad que hay de dar a conocer, informar a la población, a los medios de prensa, la diferencia que hay entre los términos, la identificación apropiada que se tiene que hacer. Pero de hecho, saliendo ya del tema de ginecobstetricia, también hay otras propuestas de ley que favorecen el ejercicio legal de la medicina. Así tenemos el proyecto ley 5290, que pretende modificar la ley de salud mental, la 3442, ¿no? Y con el objeto de reconocer la función del psicólogo dentro de los procesos de promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en la salud mental. Por supuesto que el psicólogo es importante en el equipo que trabaja de salud mental. Todos reconocemos el gran valor que tiene, pero de hecho no puede aplicar tratamientos como que lo están solicitando en esta ley. No puede dar fármacos, no puede hacer pronósticos. Eso solo lo puede hacer el médico. Pero sin embargo, ahora han presentado una demanda a través del Tribunal Constitucional objetando la ley de salud mental. Es decir, todos queremos ser médicos sin estudiar medicina. El otro proyecto de ley es la ley que pretende modificar la ley 27669, ley de trabajo del enfermero. Porque aquí en su artículo 2 dice, ejercicio de la profesión de enfermería es autónoma e interdependiente. ¿Es autónoma? O sea, la enfermera puede decidir el tratamiento que lo va a aplicar al paciente. No, por supuesto que no. Tiene que recibir la indicación, participa del equipo de salud. Todos tenemos cierta responsabilidad, cierta función dentro de este equipo. Nadie puede ser más que el otro, pero debemos respetar que cada uno tiene una capacidad y cada uno tiene una función. El otro proyecto, que también es el que pretende modificar la ley número 28456, ley de trabajo de profesional de la salud, tecnólogo médico, y derogar su tercera y cuarta disposición transitoria. Y finalmente el proyecto de ley 1555, que crea la ley del trabajo del fisioterapeuta y creación del Colegio de Fisioterapeutas del Perú. Cuando los licenciados en tecnología médica salen con el título de tecnólogo médico, cada uno hace una diferenciación, y dentro de eso hay la medicina, rehabilitación, hay laboratorio, hay rayos X, ¿no? Pero no son fisioterapeutas, son fisioterapistas, ¿no? Y no se puede crear pues colegios por cada especialidad. Entonces vamos a crear el colegio de neurólogos. No es así, ¿verdad? Tenemos un colegio médico, un colegio que representa a la profesión. Entonces este proyecto de ley tampoco es, sin embargo, muchos de nuestros candidatos están que quieren favorecer. Aquí está una de estas candidatas que dice que se reunió con los representantes de la Asociación de Fisioterapeutas. Todos son equipos valiosos, pero no les podemos
lamentablemente, si no se conoce las implicancias que tiene, el riesgo que tiene para la salud, probablemente se convierta solo en una propaganda médica y no necesariamente en una realidad y no necesariamente en lo que necesita la población. Es por eso que presentamos nuestra opinión como colegio médico también, para poder sustentar el por qué no a esta ley. Sin embargo, muchas veces, y amparados en esta situación de emergencia sanitaria, el Congreso va a tomarse las atribuciones y así, por ejemplo, se aprobó el proyecto de ley 571 del 2016, Ley de Trabajo de Profesional de la Salud Médico Veterinario, que pasó al legislativo, al Ejecutivo, y en el que no solo se contempla las condiciones de trabajo, sino contempla la modificación de una ley orgánica, como es la Ley General de Salud, que es la Ley 26482, pero además modifica el artículo 26 de esta ley, que señala quiénes son los que prescriben medicamentos. Es decir, se viola todo principio de ley para aprobar algo que no está, que va a tener obviamente alguna objeción por parte del Ejecutivo. Hasta ahora esperemos que sea así. Pero frente a esta situación tan severa que está, en la que tanto avance del ejercicio ilegal de la medicina, el Colegio Médico ha visto, y a través de su comité de ética y de ontología, ha logrado, después de 2 años de trámites que se realizan internos o de procedimientos, la modificación del artículo 2 del Código de Ética y de Odontología, el cual dice lo siguiente, y voy a leerlo porque esto es: el médico no debe propiciar modalidades de trabajo que atenten contra la relación médico-paciente y la continuidad del cuidado, así como en contra de su propia salud. Asimismo, no debe propiciar la práctica ilegal de la medicina a través de la enseñanza teórica o práctica de competencias que no corresponden al perfil profesional. Nadie dice que no se enseñe, pero se debe enseñar aquello que corresponde al perfil profesional al perfil de los profesionales de la salud definida por el Ministerio de Salud. Como ya sabemos, se ha emitido actualmente lo que es el perfil profesional, lo que corresponde para formación del médico y de la enfermera, y está en proceso el de los otros profesionales. Asimismo, no debe participar o permitir cualquier actividad que la fomente. Bajo ningún pretexto o circunstancia podrá el médico asociarse, ni siquiera transitoriamente, con quienes ejercen ilegalmente la profesión. Esta modificación permitirá en el futuro poder sancionar a todos aquellos colegas que propicien el ejercicio ilegal de la medicina. El Colegio Médico reafirma su compromiso en el cuidado de la salud de nuestra población y en defensa del acto médico, que es la base del trabajo del médico cirujano. Como ven, este es uno de los avances que se ha tenido, y curiosamente el día de hoy también celebramos un año de un convenio con un estudio de abogados muy importante para las propuestas legislativas que pueden ayudarnos en esta lucha contra el ejercicio ilegal de la medicina, que por estrategia no las puedo referir, ¿no? Entonces, para terminar, quiero agradecer su atención y hacer un llamado entonces a la comunidad médica, a la población en general, para que podamos en conjunto defender el acto médico y sobre todo la salud de la población. Es hora de hacerle frente en todos los frentes. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora voy a dar la oportunidad y voy a invitar al doctor Pedro Arango para que él nos pueda dar el testimonio, ya que él ha sido víctima de esta suplantación y de lo que implica el ejercicio ilegal de la medicina. Así que muy buenas tardes, doctor Arango, muchísimas gracias por dedicar su tiempo. Les quiero comentar que el doctor Arango está actualmente en este momento en el hospital y ha pedido un permiso de unos 15-20
minutos para poder estar con nosotros y poder a ustedes entonces manifestar su testimonio. Adelante, doctor Arango, muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es importante brindar este testimonio para conocimiento de la población y también de los colegas. Para contarles el caso, más o menos en agosto del 2018, recibo el llamado de un colega que había visto una ecografía donde había mi sello, pero la redacción de la ecografía y la conclusión de la ecografía no coincidían, y por eso le hizo dudar que yo hubiera hecho la ecografía. Entonces comenta con la paciente y le dice: ¿quién te hizo la ecografía? ¿Un doctor? No, fue una doctora, así le dijo la paciente, una doctora. Pero acá dice Pedro Arango, no, es que dice que eso lo revisa un doctor. Y bueno, al final me pasa la ecografía y de verdad pues era un diagnóstico totalmente descabellado, era no concordante con la descripción, etcétera. Y al momento de tener el informe ecográfico, veo que pues no era mi firma, no era mi sello tampoco, y prácticamente lo que estaban haciendo era usar mi nombre, mi colegiatura para poder hacer informe de ecografía de un lugar que no conocía. Pues me acerco a la DININCRI, me presento esa imagen y le digo que aparentemente están usando mi sello y mi nombre. Personas no autorizadas, nunca he estado en este establecimiento de salud. Entonces ellos han recibido mi denuncia y hacen un operativo, una labor de inteligencia que al cabo de unos días, una semana más o menos, obtiene resultados, donde intervienen en flagrancia en este centro en este consultor, en este policlínico. Donde intervienen a un odontólogo, a una recepcionista y a una bachiller de obstetricia, que es la que usaba mi sello para poder hacer las ecografías y firmar recetas. De esa manera, actualmente, eso fue en septiembre del 2018, la intervención, y actualmente estamos nosotros en el inicio del juicio, en el proceso judicial por este caso, ¿no? Por el caso de ejercicio ilegal de la medicina y falsedad genérica en agravio del Estado y de mi persona. Eso es lo que tengo que contar por el momento. Muchas gracias, doctor Pedro. Doctor Arango, y en este proceso, si bien es cierto, toma tanto tiempo, obviamente el tema de la pandemia ha significado también que los procesos judiciales se enlentezcan. Aquí lo importante es que usted fue directamente a la denuncia, ¿verdad? Efectivamente, al tomar conocimiento de este acto, porque en realidad pueden haber firmado recetas, dar indicaciones, producir daño a las pacientes, cuántas ecografías se habrán hecho, eso está en materia de investigación. ¿Y qué tipo de profesionales están implicados en este proceso? Bueno, estaba el propietario, que era un odontólogo, y la bachiller de obstetricia. Era una bachiller de obstetricia, es la que hacía las ecografías y sellaba y hacía las recetas con mi nombre. Imagino, ¿no? Imagínese la situación en la que le ponían. Y esta vez el juicio, creo que ha sido en febrero que han estado citados, ¿verdad? Sí, ¿usted ha tenido algún apoyo, algo? La primera semana de febrero nos llega una comunicación del juzgado para empezar el proceso. Y el comité de lucha contra el intrusismo nos ha proporcionado un abogado para la defensa en este caso.
Perfecto, perfecto. Y eso ha significado también de que nosotros podamos de alguna forma revisar qué podemos ofrecer a nuestros colegas cuando atraviesan este proceso, ¿no? Y lo que les queremos decir es que en este comité tenemos diferentes especialistas, ¿no? Pero también tenemos un asesor legal, el cual nos ayuda muchísimo y orienta y sobre todo da la tranquilidad y el acompañamiento que estos casos requieren, ¿no? Porque a nadie le gusta estar en estos procesos judiciales. Los médicos somos enemigos y entonces muchas veces decimos, ¿para qué nos vamos a meter en problemas si al final nadie nos apoya? Queremos decirle justamente de que el comité está ávido para poder ofrecer ese apoyo. Por eso que también hemos presentado estos canales de denuncia digital para que no solo los médicos, sino también cualquier persona pueda hacer uso de ellos y hacer las denuncias respectivas, ¿no? Porque solo así podemos tratar de frenar este flagelo y, como decíamos, en beneficio de la población sobre todo, ¿no? De esa población que mucho más necesitada, a esa población que acude confiada de la atención y no es así, ¿no? Es engañada, esa población que es básicamente quien no puede pagar un servicio privado de lujo, busca aquel que es menos costoso, pero sin embargo se pone mucho más en riesgo. Y la idea aquí es que todos seamos tratados con equidad, todos tengamos el mismo acceso, no por condición económica uno tenga mayor perjuicio, ¿no? Entonces eso es. No sé si habrá alguna pregunta que podamos hacer del público, si hay alguna cosa que se pueda responder. Correcto, doctora. Sí. Tenemos, más allá de algunas felicitaciones por el tema y por lo interesante que ha sido, hay algunas preguntas en el chat. Tenemos, por ejemplo, una pregunta que dice algo así: en Lima, en un canal de televisión, hay un médico que promueve el uso indiscriminado y libre de ivermectina. ¿Esto es legal o requiere algún tipo de intervención? Bueno, sumamente controversial en este momento, ¿no? La situación ha llevado a que cada uno actúe en realidad saliéndose desde los cánones que implica la ética, ¿no? Y por eso yo lo que puedo decir es de que no le debemos crear una falsa seguridad a la población. Cuando le decimos, toma para que no te enfermes, o toma esto, o toma lo otro, para que no te coja el COVID, les estamos creando una falsa seguridad. Aquí no hay más cosas de prevención que las que ya conocemos, ¿no? Y eso es lo que debemos incidir con esta población. Por eso es importante que nos hagan llegar si hay situaciones en donde se ha puesto en riesgo la vida o ha sucedido un hecho lamentable que no quisiéramos para poder actuar, ¿no? No sé si usted tiene algo más que agregar, doctor Arango. Con respecto a la misma pregunta, definitivamente es un medicamento con el cual no se ha demostrado su efectividad, tampoco se ha demostrado que no sirva, ¿no? Pero uno no debería dar un medicamento por si acaso, debería estar seguro de que eso va a funcionar. Siempre hemos actuado así, ¿no? Basados en la evidencia, no solo en la experiencia personal. No sé si tienen alguna otra pregunta. Más que una pregunta, doctora, es un comentario de Jorge Luis Salazar, que dice: el químico farmacéutico puede recetar o indicar medicamentos a diestra y siniestra, como se ve en Ica, Chincha y Cañete, ¿no? Recomienda y distribuye ivermectina a todo el mundo para uso preventivo de COVID en combinación con los alcaldes. Definitivamente no. La Ley General de Salud, la Ley de los Profesionales de la Salud, reconoce que solo el médico
puede prescribir medicamentos, el odontólogo y la licenciada en obstetricia lo puede hacer en el ámbito de su profesión, nada más. Es decir, por ejemplo, el licenciado en obstetricia puede recetar su sulfato ferroso, su ácido fólico, pero no puede recetar otro tipo de medicamentos que salen del ámbito de su profesión, ¿no? Entonces, el químico farmacéutico no está reconocido para la certificación, el expendio, ¿no? Pero no está reconocido para la prescripción. Correcto, doctora, esas serían las inquietudes que hay en el chat de esta transmisión. Bueno, entonces en aras de, habíamos dicho que teníamos que tener una hora máximo, porque luego los que nos apoyan en el colegio médico con esta transmisión tienen que salir por el que viene la hora del toque de queda, ¿no? Entonces no me queda más que agradecer al doctor Arango en primer lugar su disponibilidad para manifestar, para llamar la atención a los colegas, en segundo lugar porque sé que está en el hospital, pero se ha pedido ese permiso correspondiente. En segundo lugar, quiero hacer un llamado a todos nuestros colegas para que nos unamos en esta lucha. Esto no debe pasar, no, como les decía al principio, no son determinadas especialidades, son todos los médicos que debemos defender el acto médico, y por lo tanto todos debemos unirnos, hacer frente a este flagelo, a este problema de salud pública. Y por eso es que a partir de esto lo que queremos es que ustedes canalicen su denuncia, pero también sepan defender el acto médico con ética, con valores, con principios en todo nivel, porque si dejamos los espacios, eso es lo que se aprovecha por otros grupos profesionales. Y sobre todo la imagen del médico tiene que ser siempre valorada, respetada, mucho más en esta situación de pandemia, ¿no? Así que yo les agradezco a todos su participación. Vamos a repetir los canales de denuncia en el chat, vamos a ponerle incluso el formato digital y hacer visible nuestro trabajo. Asimismo quiero agradecer también al comité, a todos los integrantes del comité por su tiempo, por su dedicación, por este trabajo intenso en medio de estas circunstancias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.